Hola a todos, muy buenos días. El día de hoy mis compañeros y yo vamos a hablar sobre un tema muy importante que trata sobre el Estatuto de Roma y la Corte Penal Internacional. Para empezar con esta explicación, quiero comentarles un poco sobre los antecedentes históricos de la Corte Penal Internacional. La Corte tiene sus raíces a inicios del siglo XIX. Para ser exactos, la historia inicia en 1872, cuando uno de los fundadores del Comité Internacional de la Cruz Roja propuso la creación de una corte permanente en respuesta a los crímenes de guerra que se venían dando en Franco-Prusiana. El siguiente llamado sobre esta creación fue en la Primera Guerra Mundial con el Tratado de Versalles de 1919. Quienes formularon el tratado concibieron una corte internacional ad hoc para juzgar al Kaiser y a los criminales de guerra alemanes, pero esto nunca llegó a suceder. Entonces, más adelante, en la Segunda Guerra Mundial, los aliados establecieron tribunales en Nuremberg y en Tokio para poder juzgar a los criminales de guerra de las potencias del eje. En el año 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Convención sobre la Prevención y Castigo del Crimen de Genocidio, el cual se llama a los criminales a ser juzgados por tribunales penales internacionales que tengan jurisdicción e invitar también a la Comisión de Derecho Internacional a que estudie la posibilidad de establecer un órgano judicial internacional para poder juzgar a esas personas acusadas de este delito. Otro dato importante es que en junio de 1998, para poder minimizar el tráfico de drogas, Trinidad y Tobago revivió la propuesta ya existente sobre el establecimiento de una Corte Penal Internacional. Así que la ONU le solicitó al Comité de Derecho Internacional retomar su trabajo para poder elaborar ese estatuto de esa Corte. Los conflictos que se dieron de Bosnia, Herzegovina, Croacia y Ruanda a principios de los 90 y la comisión masiva de crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, genocidio llevaron a que el Consejo de Seguridad de la ONU estableciera dos tribunales ad hoc que son temporales para juzgar a los individuos responsables de estas atrocidades, resaltando que de esta manera la necesidad de establecer esta Corte Penal Internacional es que sea permanente para poder dar respuesta a estos casos. La Asamblea General estableció un comité ad hoc para que se hable sobre la Corte Penal Internacional y poder revisar ese proyecto de estatuto, el cual se reunieron en dos oportunidades en el año 1995. Asimismo, del año 1996 a 1998 se llevaron a cabo 6 sesiones del Comité Preparatorio de la ONU en la sede de las Naciones Unidas de Nueva York, en las cuales las ONG aportaron su opinión a las discusiones y participaron en las reuniones bajo el auspicio de la coalición de las ONG por una Corte Penal Internacional. Es así que en enero de 1998 la mesa y los coordinadores del comité preparatorio llamaron a una reunión entre secciones en los Países Bajos para poder consolidar técnicamente y reestructurar los artículos en un borrador final. Tomando como base el borrador del comité preparatorio, la ONU decidió llamar a la conferencia diplomática de plenipotenciarios a las Naciones Unidas sobre el establecimiento de una Corte Penal Internacional para poder finalizar y adoptar una convención sobre esta. La Convención de Roma se llevó a cabo entre los días 15 de junio al 17 de julio en la ciudad de Roma, Italia, contando con la participación de 160 países en las negociaciones. Luego de concluir las 5 semanas de negociaciones, 120 países votaron a favor de la adopción del Estatuto de Roma de la CIP. 7 naciones votaron en contra, en los cuales encontramos a Estados Unidos, Israel, China, Irak, Qatar y 21 estados se abstuvieron de votar. La comunidad internacional alcanzó un hito histórico cuando 120 estados adoptaron el 17 de julio de 1998 el Estatuto de Roma, el instrumento constitutivo de la Corte Penal Internacional que entró en vigor el 1 de julio del 2002, tras su ratificación por 60 países, entre ellos España, Colombia, Argentina.
y en la actualidad ya son 123 países que han ratificado el Estatuto de Roma. Con los anteriores hechos narrados surgió el nacimiento de una jurisdicción independiente que constituye un paso histórico hacia la universalización de los derechos humanos. La Corte Penal Internacional es el primer tribunal internacional de carácter permanente, que es encargado de juzgar a los responsables de crímenes de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra. La Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, en los Países Bajos, es un organismo internacional de carácter independiente, que no forma parte de la estructura de las Naciones Unidas, con la cual firmó un acuerdo el 4 de octubre del 2004, el que regula la cooperación entre ambas instituciones. Estas se financian principalmente a través de Estados miembros, pero también con aportaciones voluntarias de gobiernos, organizaciones internacionales, particulares, sociedades y otras entidades. La Corte Penal Internacional actúa sobre la base del principio de complementariedad con las jurisdicciones nacionales de los Estados parte. ¿Qué quiere decir esto? Que intervienen en los casos en que no ejerzan su competencia o no estén en condiciones de hacerlo. Esta jurisdicción puede ser activada por el fiscal de la Corte, por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y por los Estados parte del Estatuto de la Corte. Cabe resaltar un hecho muy importante y es que la Corte Penal Internacional tiene competencia únicamente respecto a crímenes cometidos después de la entrada en vigor del Estatuto. Esto quiere decir que a partir del 1 de julio del 2002. En este caso, si un Estado hubiese ratificado su Estatuto después de esta fecha, la Corte podrá ejercer su competencia únicamente con respecto a los crímenes cometidos después de la entrada en vigor del Estatuto respecto a ese Estado, a menos que éste haya hecho una declaración aceptando la competencia de la Corte desde el 1 de julio del 2002. Como dato importante podemos decir que los crímenes de competencia de la Corte no prescriben. La Corte Penal Internacional solo podrá imponer penas máximas de 30 años de prisión. De forma excepcional, podrá imponer cadena perpetua si la extrema gravedad del caso lo justifica, pero de lo contrario, nunca podrá condenar a pena de muerte. En cuanto a la estructura de la Corte Penal Internacional, está compuesta por una presidencia integrada por 3 magistrados, la división judicial con 3 secciones, casos preliminares, primera instancia y apelaciones, esto a cargo de 18 jueces, la oficina del fiscal y la del registro. Aproximadamente 700 personas de 90 países trabajan para la Corte. A lo largo de los años de existencia de la Corte Penal Internacional, esta ha ido ampliando sus labores, siendo reseñables las recientes condenas en materia de destrucción del patrimonio cultural, la utilización de niños soldados o actos de explotación y abuso sexual. Comúnmente la Corte Penal Internacional es confundida con la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Sin embargo, esta última solamente se ocupa de casos que se presentan entre estados y no enjuicia a personas o a individuos. La gran diferencia de la Corte Penal Internacional con otros tribunales es que las víctimas o denunciantes pueden dirigir sus denuncias de manera directa al fiscal y dar testimonio frente al tribunal. La Corte Penal Internacional es el único tribunal de carácter universal y permanente. Y continuando con nuestro tema de la exposición que fue el Estatuto de Roma, yo les voy a contar un poquito sobre el objetivo principal de este. Ya como nuestra compañera Pau nos había dicho, este es un hecho jurídico contemporáneo, donde la ONU busca regular unas conductas penales internacionales, creando así un código penal. Esta fue creada con el único objetivo de conocer, investigar y sentenciar los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional. Estos crímenes más conocidos como el de genocidio, los de lesa humanidad, los crímenes de guerra y los de agresión. Vamos a decir que los de el genocidio se conoce como matar o hacerle daño al otro. Los de lesa humanidad son los ataques contra la población civil y los de guerra son las infracciones que comete el derecho internacional humanitario en un conflicto armado. Vamos a decir que su preocupación principal fue la persecución y enjuiciamiento del genocidio, entendiéndose este como cualquier acto perpetuado con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso.
Contándoles un poquito también, la responsabilidad penal se aplica igualmente para todas las personas sin distinción categórica, ya sean jefes de estado de gobierno, ya sean miembros de un gobierno o parlamento, representantes o funcionarios gubernamentales. No importa la calidad de los funcionarios, esto no los exime o no los protege de que les vayan a dar una rebaja en su pena. El día de hoy les voy a exponer acerca del Estatuto de Roma en Colombia. El Estatuto de Roma se adoptó el 5 de junio del año 2002 por medio de la Ley 742 y entró en vigencia el 1 de noviembre del mismo año. Esa adopción se dio como consecuencia a unos antecedentes que se estaban presentando en el país, en donde uno de los más relevantes, de mayor impacto en la sociedad colombiana, fue el asesinato sistemático de los miembros del partido político UP. Bueno, básicamente estos hechos aberrantes se comenzaron a presentar desde el año 1984 al año 2002 y que como tal se reconoció que en realidad fue un genocidio. Por esta razón, entonces Colombia se vio en la necesidad de adoptar ese estatuto como respuesta a estos actos, debido a que en el país estos hechos aberrantes no estaban siendo juzgados de una manera efectiva, pues era muy difícil que estos hechos fueran sancionados porque en gran medida la práctica de estas conductas correspondía a agentes de seguridad del Estado, lo cual dejaba entrever que el juzgamiento de esos delitos no se hiciera de manera objetiva. Entonces, fue gracias a las presiones que se ejercieron por múltiples sectores políticos que se lograra adoptar el Estatuto de Roma en nuestro país, para así permitir que estos graves delitos pudieran ser juzgados por una corte independiente y que tiene un carácter permanente, para así poder lograr solucionar estos síntomas de impunidad que se venían presentando. Carlos Pizarro León Gómez, uno de los líderes emblemáticos del M-19, una guerrilla urbana conformada por intelectuales y estudiantes universitarios que jugó un papel relevante en la política colombiana. Las FARC buscó un escenario político. Varios de sus líderes conformaron la Unión Patriótica. Bajo el rechazo de la derecha colombiana, paramilitares y capos de la droga como Pablo Escobar. Era una opción democrática diferente, una propuesta política diferente a los partidos tradicionales. Que nuestro país había adoptado la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio en el año de 1948, nos dimos cuenta que esa convención de alguna manera se vio muy endeble, por así decirlo de alguna manera, porque no era capaz de limitar estos hechos. ¿Y a qué se debía esto? Pues a que con esta convención se dejaba la sanción a cada estado. La sanción de estos crímenes se dejaba a cada estado. Entonces es muy difícil que en un estado donde los mismos agentes cometían estos hechos se lograra de manera efectiva sancionar. La UP consiguió 5 senadores, 9 representantes, 14 diputados, 351 concejales y 23 alcaldes. Sin embargo, en el ejercicio político, al menos 3.000 de sus militantes fueron asesinados. Entre ellos, 2 candidatos presidenciales y 13 parlamentarios. En vista de ese vacío, por así decirlo, se adoptó el Estatuto de Roma del año 2002 para poder limitar estos hechos y tratar de alguna forma de instar a que no se realizaran. Pues al haber ya un órgano como la Corte Penal Internacional independiente, de algún modo se va a ver más
reprimido en cada país la realización de estas conductas, porque ya va a haber de alguna forma una garantía, se va a garantizar de una manera más efectiva la sanción de estos tipos de delitos. Dentro del desarrollo de los derechos internacionales de derechos humanos se ha afianzado desde la costumbre y se ha recogido además varios instrumentos internacionales el criterio de que existen ciertos delitos que afectan tal a la humanidad entera en su gravedad que son jurisdicción universal. Es decir, que los responsables de tales delitos pueden ser juzgados por cualquier estado del mundo. Estos crímenes son imprescriptibles, los presuntos responsables no pueden pedir asilo a otros países. Otros estados podrán incluso, se les podrá pedir que lo hagan llevar ante los tribunales responsables, así están fuera del país que cometieron el crimen, con independencia de la nacionalidad de los responsables o de sus víctimas. Los responsables no podrán sustraerse a la condena afirmando que obedecían a orden. Hablando un poquito también del Tribunal de Nuremberg, la jurisdicción de este tribunal recaía sobre personas naturales que de manera individual o como parte de una organización hubieran cometido los siguientes delitos. Entonces están delitos contra la paz, crímenes de guerra que violaran las leyes y costumbres de guerra, que serían por ejemplo asesinatos, maltrato, deportación con fines de esclavitud de prisioneros de guerra, matanzas de rehenes, destrucción no justificada por necesidades militares de ciudades y aldeas, delitos de lesa humanidad, que entre ellos está el asesinato, el exterminio, la esclavitud, deportación u otro acto inhumano contra la violación civil, persecución por razones políticas, religiosas o racionales en conexión con cualquier delito de competencia del tribunal, sea que viole o no la ley nacional. Bueno, mecanismos de activación de la Corte. La Corte, para iniciar la investigación de un delito bajo su competencia por medio de 3 mecanismos. Entonces, por denuncia de un Estado parte, por remisión del caso por parte del Consejo de Seguridad y 3, por iniciativa del fiscal en base a información de cualquier fuente creíble. Un logro fundamental de este Estatuto de Roma es precisamente la inclusión del fiscal con poderes de oficio, que es a través del fiscal que las víctimas, los familiares, las organizaciones no gubernamentales, organizaciones sociales podrán ser escuchadas. Estos actores fundamentales estarían totalmente marginados del mecanismo de protección que es la Corte, si dependieran de la voluntad de los estados y del Consejo de Seguridad para que se investigue y se juzgue el caso. Les voy a hablar sobre el tema de la Corte Penal Internacional, su suscripción y el impacto que ha tenido en nuestro territorio colombiano. Inicialmente vamos a precisar qué es la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional es el máximo órgano de la justicia penal a nivel mundial. ¿Qué delitos conoce la Corte Penal Internacional? La Corte Penal Internacional juzga a los individuos que cometen los delitos de homicidios, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad. Entre crímenes de guerra están homicidios, mutilaciones, desplazamientos forzados, toma de rehenes y todo el tema de los delitos contra la mujer y violencia de género, violencia sexual. ¿Por qué opera la Corte Penal Internacional en los países? La Corte Penal Internacional opera, por lo menos en el caso colombiano, cuando la justicia es ineficaz o cuando en esa comisión de delito ha habido una impunidad. Entonces, en ese orden de idea, la Corte Penal Internacional, desde que se suscribió el estatuto, que fue mediante el acto legislativo 02 del 27 de diciembre de 2001, esto otorgó competencia al Estado colombiano para reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Fue aprobado por medio de la Ley 742 del 5 de junio de 2002 y posteriormente con el control de constitucionalidad con la sentencia C-578 del 30 de julio de 2002. Mediante esta sentencia, la Corte le dio rango constitucional
a estos acuerdos que se firmaron entre el Estado colombiano y la Corte Penal Internacional, con su argumento anterior que según la sentencia C-574 del 92 y C-225 del 95, establece que las normas de derecho internacional humanitario hacen parte del bloque de constitucionalidad, que la Corte no juzgará a todos los actores y criminales del conflicto a nivel mundial. Esto solo va a tener relevancia sobre aquellos actores que su máxima responsabilidad o mando en la comisión del delito. ¿Qué quiere decir esto? Comandantes, en el caso colombiano, comandantes guerrilleros, comandantes paramilitares y personas que su injerencia y su cargo, su responsabilidad, dé para el estudio de la Corte Penal Internacional. El único delito que cometió el municipio de Segovia en el departamento de Antioquia fue ejercer su derecho al voto, una comunidad que no fue perdonada por elegir como alcalde a un militante de la Unión Patriótica. La muerte caminó con su voz en las calles de esta pequeña ciudad. 46 personas pagaron la afrenta con sus vidas. En el año 2011, en el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, se firmó un acuerdo que las personas que han sido condenadas por la Corte Penal Internacional podrán pagar la condena en Colombia. Entonces, ¿cuál es el impacto y el problema que hay en Colombia con la Corte Penal Internacional? La Corte Penal Internacional está en desacuerdo con la toma de decisiones del gobierno Duque. ¿En qué sentido? Porque el gobierno Duque no ha firmado la ley estatutaria de la cual permite que la JEP funcione en su cabalidad, que sea eficiente. ¿Por qué se presentó este conflicto? Desde el año 2012 hasta el 2019, la Corte Penal Internacional le viene haciendo un seguimiento a Colombia por los llamados falsos positivos, los cuales en estos momentos de la justicia militar hay 1.958 miembros de la fuerza pública que ya sacudieron a la JEP, pero como el presidente Duque no ha firmado esta ley estatutaria que permite que la JEP funcione de manera permanente, de manera eficaz, hay un desacuerdo con la Corte Penal Internacional que ponen sobre aviso al Estado colombiano de que si ellos no actúan, ellos entrarán a resolver estas comisiones de delito, porque ellos aducen de que la impunidad hay que derrotarla y que tiene que haber justicia social. Pero para concluir, la importancia y la injerencia que tiene la Corte Penal Internacional, que es el máximo órgano penal a nivel mundial, es muy relevante para que los delitos no queden impunes, para que se haga justicia y aquellos condenados a través del acuerdo que firmó Juan Manuel Santos y la Corte Penal Internacional, aquellos condenados por esta Corte podrán ser juzgados en Colombia. Este acuerdo se suscribió el 17 de mayo del 2011. Muchas gracias por la atención prestada. Para que la Corte funcione de manera efectiva, la mayoría de los países deben apoyar tanto a la Corte como a los estatutos de Roma, cooperando de manera efectiva de la siguiente manera, que es aportando pruebas, hacer entrega de individuos que hayan tenido orden de captura y luego un juicio a nivel nacional. También hay que tener en cuenta que en la mayoría de los países el desafío es convencer a los gobiernos de considerar dicha ratificación. Se dice que la Corte Penal Internacional juega un papel súper importante en términos de provisión de información completa y precisa sobre la justicia internacional y la Corte Penal Internacional. La coalición ha redoblado sus esfuerzos por ratificar a nivel regional, especialmente en aquellas regiones en que aún cuentan con una baja representación de la Corte Penal Internacional, como lo es en Asia y en Medio Oriente. En la actualidad ya son 120 países que se han ratificado en el Estatuto de Roma. Dentro de ellos se encuentran 34 que son africanos, de la región asiática que son 10, pacífica que son 18 de Europa Occidental, 27 latinoamericanos y del Caribe y 25 de Europa Occidental y otros estados.